Entonces, concretamente, el tema de hoy día es tumores supratentoriales. Ya. Y siempre empiezo la clase viendo si hay alguien de mi grupo aquí dentro de los oyentes. ¿Alguien, por favor? De mi grupo del REBA. Sí, doctora. Ay, gracias. ¿Tú eres? JB Mesa. Ya. Entonces, me imagino que con lo que hemos hecho, ¿qué es el supratentorial? El espacio supratentorial. ¿Cómo lo explicarías tú? O alguien más que también quiera analizar esto. La palabra supratentorial. Significaría por encima Ya. del cerebelo. Ya, pero básicamente es del tentorio. Está bien por encima del cerebelo, pero encima del cerebelo no está directamente el hemisferio cerebral, sino está la tienda del cerebelo, ¿no es cierto? El tentorio. ¿Ya? Eso es por encima del tentorio. Entonces, en esta imagen de acá, en esta imagen que tenemos, o estas dos imágenes, ¿no? ¿Por qué le dicen tentorio? Porque es una tienda, como una carpa de esas de los que van a acampar ahí al bosque. Han visto que ponen su palito y una lona que cae, ¿no? Que es como un triangulito y forma una tienda de campaña. Entonces el tentorio es ese. No sé si ven mi cursor. Le pongo Sí, sí sabe, doctor. allá, porque había unas cosas. Ah, disculpen. Había unas cositas como que podía marcar con rojo, pero bueno, ya. Entonces, en mi cursor, si seguimos mi cursor, este es el tentorio, o también llamado la tienda del cerebelo, que es el cerebelo queda en el infratentorial, infra por debajo, y los hemisferios cerebrales, tanto derecho como izquierdo, quedan en el supratentorial, o sea, por encima del tentorio. ¿Y por qué lo separamos? Porque en realidad, por más que sean tumores o hematomas o hay varias patologías que se dan encima del tentorio y hay otras patologías que se dan debajo del tentorio que las hacen un poco particulares por el espacio. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo en el infratentorial un coágulo, más o menos podríamos decir de unos 3 centímetros, que es más o menos chico acá, pero el infratentorial es un espacio dentro de la cavidad del cerebro, pero es como que un espacio separado porque justamente el tentorio está haciendo una separación. Entonces, este coágulo chico acá es diferente tratado si fuera en el supratentorial. ¿Por qué? Porque el supratentorial, miren, tiene mucha cantidad de cosas, ¿no? Es grande y el infratentorial es pequeño. Y se ve acá también, ¿no? Yo veo, este es una sagital, un corte sagital, viendo justo la mitad cortado el cerebro, ¿no? Y yo veo el tentorio, o sea, el medio del tentorio, la mitad del tentorio es esta zona de acá, que en realidad es una vena que se llama el seno recto. Esta es la misma vena que estamos viendo acá, ¿no? Acá. Y vemos que el infratentorial tiene estas estructuras, que es el tronco cerebral y el cerebelo, básicamente.
Y el supratentorial, que es por encima del tentorio, tiene todo esto. O sea, es más grande que este pequeño espacio. Entonces, en realidad, el cráneo tiene dos espacios bien definidos, dos zonas bien definidas, justamente por el tentorio o la tienda del cerebelo, que es el supratentorial y el infratentorial. Entonces, como neurocirujanos, también sabemos que si algo pasa acá, aunque sea pequeño, compromete más, porque miren que estamos cerquita al tronco, que si fuera del mismo tamaño acá arriba en el supratentorial. Entonces, es lo mismo decir, un tumor de 3 centímetros acá es más comprometedor que un tumor de 3 centímetros acá en el supratentorial. ¿Ya? Entonces, más o menos. Y nos separamos también porque hay tumores que son propios del tejido del cerebelo, ¿no? De la zona. Y hay tumores que son propios también de estos lugares del supratentorial. ¿Ya? Como también puede haber tumores semejantes en ambos lados, pero siempre pensando que sí, por más que sea pequeño acá en el infratentorial, es como que fuera grande por el contenido que es, o el espacio que es pequeño, ¿no? Entonces, tenemos el supratentorial, tenemos los hemisferios cerebrales, perdón, no son los hemisferios cerebelosos, son los hemisferios cerebrales, tenemos los ventrículos, ¿no es cierto? Tenemos esta cosa que se llama el cuerpo calloso y tenemos varias estructuras en el supratentorial. Y el tentorio le hace como que un circulito, o sea, no es completamente cerrado. ¿Por qué? Porque el tronco cerebral pasa por la incisura, se llama, que son los bordes del tentorio alrededor del tronco. Ya. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a ver conceptos básicos de los tumores, cómo se presentan, los más frecuentes, no necesitamos que sepan todo, y su tratamiento, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de tumores, cuando alguien les pregunte, en el brazo, ¿qué tumor hay? Solamente tienen que pensar las estructuras que hay ahí, ¿no? ¿Qué células tenemos ahí? Y en el brazo, por ejemplo, tenemos músculos, tenemos ligamentos, tenemos hueso, ¿no? Entonces, igual pensamos en cualquier otro lugar. Y en el cerebro es igual, o sea, en el cerebro, ¿qué células tenemos? Y decimos, hay neuronas, hay unas células que se llaman la glía, después hay los plexocoroides, ¿no? Que son dentro del ventrículo, las meninges, obvio, porque están rodeando el cerebro, el hueso, hay también vasos sanguíneos, y esta glía, la glía, las células gliales son de varios tipos y es como acá en este dibujito la microglía, los oligodendrocitos, los astrocitos. En general, la glía son células que se encargan de servir a las neuronas. Las neuronas son como unos gigantes, grandes células, algunas son muy grandes, como las células piramidales, ¿no? No en el soma, o sea, en el cuerpo, sino en lo largo de su axón, ¿no? Entonces, y están ahí y la glía les ayuda a estar fijas o a cubrir sus axones, ¿no? Como los oligodendrocitos, a mantenerlas con nutrientes, apoyan también con algunos neurotransmisores, y entonces nosotros entendemos a la glía como las células que apoyan a las neuronas. Cuando uno habla también de tumores, uno dice, bueno, yo puedo decir los tumores, si los quiero clasificar, ¿no? Pueden ser benignos y malignos. Normal, ¿no? Hay tumores benignos, hay tumores malignos, y eso es un concepto global, ¿no?
Yo puedo tener un lipoma, que es un tumor benigno de la grasa, como puedo tener un cáncer de mama, que es un tumor maligno, ¿no? Son tumores tal vez de diferente estirpe, pero también que tienen un crecimiento local, que no se va para ningún lugar, que son los benignos, y los malignos son que crecen horriblemente, invaden las estructuras y hasta pueden dar metástasis, ¿no? Y también uno se puede morir por un tumor maligno, ¿no? Bueno, entonces es así como yo puedo decir, ¿en qué se clasifican los tumores del cerebro? Puede decir benignos o malignos. Pero también hay otra forma de clasificarlos que se llama primarios y secundarios. ¿Alguien más en de mi grupo está por acá? La alumna Mesa, ¿verdad? Mesa ya me habló. Sí, doctora. ¿Quién eres tú? Alumna Mesa, doctora. ¿Podría repetir la Ya. pregunta? Si hay alguien más de mi grupo. Sí, doctora. Eso es. ¿Cómo te llamas tú? Ujaico, doctora. Ya, perfecto. Entonces, ¿tú qué dirías que son primarios y qué quiere decir secundarios? ¿Qué se te ocurre? Si yo digo tumores primarios, Que se origina en el lugar de origen. claro, en ese mismo sitio, ¿no? Entonces, si decimos primarios del cerebro, ¿qué quiere decir? Lo que has dicho, que se originan en el cerebro, ¿no? Sí, doctora. ¿Me estás entendiendo? Eso, o sea, quiero que razonemos las palabras y no nos memoricemos solamente, ¿no? O sea, primarios del cerebro que se originan en el propio cerebro o en las células del propio cerebro. Y estamos viendo que el cerebro tiene varias células, ¿no es cierto? Y secundarios, Que vienen de otros órganos. claro, por supuesto, secundarios, las metástasis. Ese es el nombre. O sea, en vez de decir metástasis, yo puedo decir secundario. Puede venir del pulmón, de la mama, de diferentes partes del cuerpo, de tumores que pueden dar metástasis. Entonces, esa es otra manera de clasificar primarios o secundarios. Pero en el cerebro o en el sistema nervioso central también existe este tipo de clasificación. Intraaxiales y extraaxiales, para que sepan. Entonces, yo digo intraaxiales cuando son propios de la estructura cerebral, sea de las neuronas, de la glía, hasta del mismo plexo coroides, por ejemplo, o de los vasos que están dentro del cerebro. Pero extraaxiales, yo quiero decir que están fuera del tejido cerebral, pero tal vez dentro de la cavidad craneana, ¿me entienden? O sea, fuera del tejido cerebral. ¿Qué hay fuera del tejido cerebral dentro del cráneo? A ver, cualquiera que me responda. Meninges. Perfecto. ¿Cómo te llamas tú? Kevin. ¿Eres mi alumno, Kevin? No. Ya, no importa, porque tengo un alumno y no sé cómo se llama. Varón. Bueno, es que soy muy mala para los nombres, por si acaso. No es porque no quieran, no, soy mala para los nombres. Ya, entonces, perfecto. Entonces, la dura madre, las meninges, es una estructura que está fuera del cerebro, dentro del cráneo. Puede tener un tumor, pero ese tumor ya no está dentro del cerebro mismo. Entonces,
no es intraaxial, ese tumor va a ser extraaxial. ¿Ya? Eso es algo que también tienen que pensarlo bien, porque por ejemplo en columna vertebral se ve mucho, o sea, se trata de definir mucho, está dentro de la médula, fuera de la médula, dentro de la meninge, fuera de la meninge, dentro del canal raquídeo, fuera del canal raquídeo, o sea, son espacios que pueden estar contiguos, uno dentro del otro, pero para nosotros, para el abordaje, para el tratamiento, para la parte quirúrgica, significan mucho. Y para el propio pronóstico significan mucho, ¿no? O sea, si yo tengo un tumor fuera del cerebro, dentro del cráneo, fuera del cerebro, que está apretando el cerebro, obvio, pero que no lo está invadiendo, el pronóstico debe ser mejor, ¿no? Que un tumor que esté dentro del propio cerebro, que está invadiendo el tejido cerebral, ¿no es cierto? Ya, entonces esos conceptos son importantes. Sigamos. Entonces estos tumores, cualquier proceso expansivo que ocupa un espacio dentro, estamos hablando del supratentorial en este caso, puede darme ciertos signos y síntomas, ¿no es cierto? Uno dice, hipertensión endocraniana, ¿no? Claro, puede darme hipertensión endocraniana porque estamos diciendo, la presión dentro del cráneo tiene que ser un equilibrio, ¿no es cierto? Que es menos de 20 milímetros de mercurio dentro de la cavidad craneana. Ya, si aumenta alguno de los tres componentes, líquido, sangre o el tejido mismo del cerebro, entonces hay un aumento de la presión intracraneal porque hay algo que está creciendo fuera de lo normal. Entonces, yo puedo tener signos de hipertensión endocraniana porque el tumor está haciendo mucho, es muy grande y está ocupando un espacio, está aumentando la cantidad de tejido dentro del cráneo, o porque el tumor está produciendo edema, o sea, inflamación del propio cerebro, y ese edema también produce se puede decir, un compromiso en el espacio, o sea, hay aumento de líquido en el espacio, o porque de repente el tumor no es tan grande, pero resulta que está tapando alguno de los caminos de líquido cefalorraquídeo, y entonces ese paciente no está haciendo hipertensión endocraniana de repente por el efecto de masa, o sea, el tumor no es tan grande, puede ser un tumor de 1 centímetro cúbico, pero justo se le tocó tapar las salidas del líquido o el flujo de líquido cefalorraquídeo y ese paciente hace hidrocefalia. Entonces, por diferentes motivos, a lo que voy es que por diferentes motivos yo puedo tener signos de hipertensión endocraniana. ¿Me entendieron? Dígame que sí, por favor, o es que estoy hablando al aire. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, muchas gracias por eso. Después, si yo tengo un tumor en el cerebro, ¿no? Puede ser que este tumor comprometa mi cerebro, con lo que estamos hablando, en una zona que sea tan evidente para que o sea, yo como médico lo pueda notar, o que el paciente lo pueda notar, ¿no? Entonces eso se llama un déficit focal, ¿no? Por ejemplo, que no mueva la mano, ¿no? Un tumor en el área motora primaria, por ejemplo, justo en el área de la mano, no mueve la mano, ¿no? Pero puede ser que este tumor solamente esté comprimiendo el área de la mano, ¿no? O haciendo edema al área de la mano, o habiendo un poco de sangrado por el área de la mano, o a la vez también puede ser que esté destruyendo las propias células que mueven la mano. Entonces, el déficit focal, o sea, la evidencia neurológica de que algo está pasando en una zona del cerebro, puede ser por un tumor, puede ser porque el tumor lo destruye esa zona o porque el tumor lo comprime. Y también yo tengo evidencia neurológica cuando, por ejemplo, no puedo abrir un ojo. Me quedo como pirata. ¿Y cuál es el nervio que mueve el ojo? Mi amiga Mesa sabe.
Mi nervio que abre el ojo, el párpado. Hola. Hola. ¿O es que no me están escuchando? ¿El oculomotor, doctora? Claro, el óculo motor, el tercer par. Entonces, si yo tengo un tumor cerquita al tercer par, el tumor lo comprime y entonces no puedo abrir el párpado. No hay función del óculo motor. Ya, perfecto. También tengo signos y síntomas, hablamos, ¿no? Síntomas es el dolor de cabeza, ¿no? Cefalea, dolor. Siempre que pasa algo dentro del cráneo que puede tener un efecto sobre las meninges que se distienden, entonces me puede dar dolor de cabeza. Puede ser que el tumor irrite las células, o sea, las haga funcionar mal y que el paciente tenga convulsiones. También puede haber. Hay una cosa que se llama cambios del estado mental. Entonces, y lo hemos conversado hoy día, porque, por ejemplo, los tumores en la región frontal, o sea, en el lóbulo frontal, no son tan evidentes, porque la signología del lóbulo frontal no es que, o frontal anterior, no estoy hablando del área motora, no es que no pueda mover la mano, no pueda ver, ¿no? No, el lóbulo frontal es de las funciones más superiores, voluntad, o sea, la volición, el pensamiento, el juicio, todo eso. Entonces, sucede que la persona aparentemente está bien, aparentemente hace sus cosas, pero ya cambia su estado mental. Entonces, incluso pueden decir, está deprimido, medio somnoliento, medio apático, ¿no? Abúlico, como dicen, frontalizado, le dicen también. Pero ¿qué sucede? Que puede ser que tenga un tumor en la zona frontal, que en realidad no se reconoce tan bien como que tuviera un déficit neurológico, ¿no? Como por ejemplo, no mover la mano. También puede haber signos sugestivos de trastorno isquémico agudo, ¿no? O transitorio, es una isquemia aguda, o sea que por momentos se paraliza la cara, ¿no? Una hemicara y vuelve, ¿no? Es una cosa aguda, muy rápida y que vuelve. Entonces puede pasar como que fuera un trastorno vascular, ¿no? Siendo también un tumor. Y en tumores de la hipófisis, que es una glándula que tenemos también y que también da tumores supratentoriales, puede haber desórdenes endocrinos porque la propia glándula produce hormonas o no produce hormonas. Puede haber apoplejía, se llama apoplejía pituitaria, cuando, por ejemplo, los pacientes sienten que súbitamente pierden la visión porque la glándula está comprometiendo el nervio óptico, o porque también pueden perder el líquido cefalorraquídeo porque el tumor orada va a la base del cráneo y empiezan a perder líquido por la nariz, ¿no? O sea, a lo que voy es que hay diferentes signos y síntomas que pueden presentar los tumores supratentoriales. Los meningiomas, vamos a hablar ahora de los tumores más frecuentes del supratentorial. Los meningiomas vienen de las células meningoteliales del aracnoides en realidad, ¿no? Es, o sea, una de las meninges, ¿no es cierto? Se han visto alteraciones en el cromosoma 22q en la mayoría de los meningiomas. Y la mayoría de meningiomas son benignos, benignos. Entonces crecen ahí en el sitio, por la zona de las meninges, por la cubierta del cerebro, ¿no? Entonces, les ponen grados del 1 al 3. La mayoría son grado 1, miren, hasta un 75% o 70% son grado 1. Un porcentaje de 20-25% son grado 2 porque recurren. Recurrir es volver a crecer. Y un grado 3 es cuando se comportan como malignos. Entonces,
un porcentaje muy chiquito, que es del 1 al 6% de los meningiomas, se comportan como malignos. Esa es otra cosa que tenemos que saber. O sea, la mayoría dice, los meningiomas son tumores benignos. Sí, la mayoría son benignos, pero algunos de ellos se pueden, o sea, pueden ser malignos hasta en un 6%. Cuando uno habla de grados, ¿cómo es que distingue? De acuerdo a varias características que los patólogos ven en los tumores. Un índice mitótico bajo. ¿Qué quiere decir? Mitosis es cómo se dividen las células, ¿no? Entonces, si ven células en división, o sea, que están en el proceso de división, de 10 células, menos de 4, entonces ese es un índice mitótico bajo. Si, por ejemplo, de las 10 células que ven en el microscopio, en el campo del microscopio, 9 de las células están en proceso de división, eso es un índice mitótico alto. Además de eso, sabemos que los meningiomas son extraxiales, no invaden el cerebro, no crecen dentro del cerebro, solamente lo comprimen. Además de eso, tienen que tener menos de 3 características atípicas. ¿Y cuáles son las características atípicas o características malas, si es que quieren decirlo? Son la necrosis, los cambios en las células pequeñas, la arquitectura alterada. ¿Qué es la arquitectura? Es como que cómo están dispuestas las células, en qué orden están dispuestas. Los meningiomas en sí tienen un orden bien definido, o sea, unas sobre otras y forman como una especie de rosetas, o sea, redonditos, círculos de células. Entonces, cuando tienen esa arquitectura alterada, se van para allá, para acá, entonces eso es un signo de, ¿cómo se puede decir? Malignidad, ¿no? Malo. Es un signo atípico, de características atípicas. O si tienen núcleos grandes o muchas células donde generalmente no hay tantas células, ¿no? Entonces, el grado 1 quiere decir que no tiene esas cosas feas, que tiene un índice mitótico bajo, que no invade el cerebro y no tiene nada de lo que estábamos hablando. El grado 2 ya va siendo con algo de esta presentación, de estas cosas. Y el grado 3, obvio que tiene todas las características feas, ¿no? Entonces, esta es la imagen de un meningioma. ¿Quién más estaba de mi grupo? No me acuerdo nombres. Alguien que no me haya hablado. O todos me han hablado. Solamente me han hablado 2 de mi grupo. Solamente 2 personas de mi grupo están asistiendo a mi clase. ¿Es así? Díganme la verdad. Sí, doctora, es Mesa. ¿Y quién más? Pujaico, doctora. Mujaico. Pujaico. Bujaico. Ya. Pero ese es tu apellido, tu nombre. Susana. Ya, Susana. ¿Y mi amiga Mesa, cómo se llama? JB, doctora. JB. Sí, doctora. Ya, entonces JB y Susana están conmigo. Susana, ¿no? Ya. Y mi otro amigo no está y mi otra amiga tampoco está. Bueno, pues me da mucha Buenas noches, tristeza. doctora. Sí estoy también. Te la veo. Ay, por fin. Ya, tú. Mira esta imagen. Descríbemela. A lo que te venga. Vale equivocarse. Me parece ¿Ya? que en la parte frontal Ya, hay aire. Después ya, tampoco diferencio si es que hay, bueno, en la cisterna también hay un desplazamiento de la línea media, ya, perfecto. ¿Pero por qué? porque hay una tumoración en el Ya,
en el lado izquierdo. Perfecto. Yo te pregunto, ¿esta es resonancia o tomografía? Me parece que es una tomografía, doctora. ¿También se ve en la tomografía el cerebro? Tengo entendido que sí. No, es una resonancia. Está bien, no hay problema. Es una resonancia. ¿Qué corte es? Es ¿Axial, coronal o sagital? axial. Ya, perfecto, axial. No dudes, es axial. Ya. Entonces hay una tumoración en la región frontal que está desplazando la línea media. ¿Cómo sabes que es una tumoración? ¿Es con contraste o sin contraste? Capaz es con contraste, doctora. Es con contraste, claro. Entonces, mira acá. Acá se ve un vaso con contraste. Acá se ve el plexo coroides. Acá se ve algunos vasos, ¿no? Y esto, obvio, es algo que está captando contraste, ¿no? Entonces, es una tumoración en la región frontal. Primero tenemos que empezar siempre, y eso tienen que aprender. O sea, ustedes tienen que decir, que si alguien les dice, ¿qué ven acá? Primero ustedes tienen que decir, esto es una resonancia, o sea, tienen que decir qué estudio es en el corte axial, ¿no? Incluso yo puedo decir, es un T1 con contraste, ¿no? Por el T1 se ve el líquido negro, T1 con contraste, en donde veo una tumoración grande, frontal, izquierda, que está desplazando la línea media. Eso es lo obvio. La captación de contraste, eso es otra de las cosas que tienen que ver, es más o menos regular. O sea, no es que tenga diferentes tonos de contraste. En general, esta tumoración tiene regular captación de contraste. Ahora, si nos damos un poquito de cuenta, pareciera que hubiera un surco acá, otro surco por acá, este surco por acá. Entonces, esta es una tumoración que está desplazando el cerebro, no infiltrando el cerebro. Entonces, hablamos que es una tumoración extraaxial, ¿no? Según nuestra clasificación, no es que esté dentro del cerebro, sino está desplazando el cerebro. Entonces, un meningioma en general es una tumoración extraaxial que capta regularmente el contraste, ¿no? Y sobre eso tiene otra cosa que se ve acá, miren esta captación de contraste y esta captación de contraste como que muy cercana al tumor, ¿no? Y se llama cola dural, cola dural, cola de la dura. Y es que sí, es la dura madre que está engrosada justamente por ya infiltración del tumor. Entonces, puede haber también en un meningioma que está desplazando el cerebro, puede haber también edema. Miren esta parte de acá, edema del cerebro, ¿no? Ahí sí, del propio cerebro, pero es más por desplazamiento de las estructuras, no está apretándose el cerebro por esta tumoración. Entonces, este es un meningioma característicamente, o sea, es una lesión muy característica de un meningioma. Y así se los va a poner el radiólogo. Imagen de una tumoración extraaxial que capta regularmente el contraste con cola dural correspondiente a, que puede corresponder a meningioma. Ya. Entonces, para que no se olviden cómo es que es un meningioma en general. Entonces, los meningiomas se presentan en adultos con aproximadamente 64 años la edad promedio, más mujeres que hombres.
se localizan en todas partes donde haya dura madre. O sea, convexidad, la convexidad es esto que hemos visto acá, la convexidad es donde están los hemisferios cerebrales, ¿no? La base del cráneo, la hoz y el tentorio. Ahí está el tentorio, que también es dura madre. La médula espinal, también hay meningiomas en la médula espinal. Y también los meningiomas raramente, pero muy raramente, pueden irse a otros lados, cuero cabelludo, piel, senos paranasales, hueso temporal, y súper raros, los que se van al pulmón, a las glándulas salivales o al mediastino. Muy raros, nunca he visto. Tendríamos que revisar las patologías de todo el hospital, pero se describen tumores meningiomas que crecen en otros lados, muy raramente, ¿no? Y como les decía, las celulitas del meningioma se agrupan así como en redondel, ¿no? Entonces, hay variantes en meningiomas grado 1, por ejemplo. Son grado 1 porque no tienen índice mitótico alto, porque no hay necrosis, porque están más o menos ordenaditas, porque no hay tanta mitosis, bla. Entonces, pero de este grado 1, miren todos los tipos que hay. Montón, son 2, 4, 6, 8, 9 tipos de grado 1 de meningioma. Y tienen nombres diferentes: angiomatoso, fibroblástico, linfoplasmocitario, meningotelial, metaplástico, microcítico, samomatoso, secretorio, transicional. Todos estos, si el patólogo me responde a alguno de estos en su patología, y eso lo ven de acuerdo a las células que están asociadas, angiomatosos que tienen muchos vasos, fibroblásticos que tienen estas células, los fibroblastos cercanos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, los patólogos le ponen el nombre, meningioma meningotelial. Ah, ya, entonces este meningioma tiene muchas células meningoteliales. Entonces, pero también tenemos que saber que a pesar de que son grado 1, puede haber edema del cerebro. El edema se da en estos tres tipos: el linfoplasmocitario, el microcítico, el secretorio. Por el contrario, el grado 2 tiene variantes que se llama el atípico, el coroides y de células claras. Se llama meningioma atípico, ya sabemos que es grado 2. Meningioma a células claras, ya sabemos que es un grado 2. Y hay el grado 3, que es el 5%, 6% de los meningiomas, que son malos, con M de mucho, y es el anaplástico y el papilar. ¿Entendido? Sí, doctora, sí entendimos. Ya, gracias. ¿Continúo? Sí, doctora. Muchas gracias por eso. Ya, entonces, el pronóstico de los meningiomas depende del grado de resección. O sea, si saco la mitad del meningioma, el pronóstico no es tan bueno. Si saco todo el meningioma, el pronóstico es mejor. De la metilación del DNA, que es una de las pruebas de laboratorio que les hacen, ¿no? A pesar de que es un grado 1, yo puedo hacerle un pedido de metilación de DNA y veo que, que la metilación está positiva y entonces, ese meningioma de repente se va a comportar como maligno. La pérdida del cromosoma 1P, 6Q, 14Q, 18Q o ganancia del 1Q son indicadores de pobre pronóstico o mal pronóstico. Entonces, yo le puedo mandar a mi meningioma meningotelial que saqué de un paciente, le digo, a ver que le haga estudio de cromosomas y me viene, el 1P, hay de lesión de 1P, 6Q, 14Q, entonces, ya se está transformando, ese meningioma ya no es tan bueno como se pensaba. Y es un factor de mal pronóstico también las mutaciones de los genes, sobre todo el promotor TERT en un grado bajo, pues los que decimos, ¿no? Un meningioma de grado bajo que tenga una mutación del promotor de gen TERT también es maligno, es como considerado como un maligno. No, entonces,
no solamente es la evidencia de la patología en el momento que leen la lámina, sino también las características cromosómicas o mutaciones que pueda haber en el tejido del meningioma, ¿no? El otro tumor frecuente son los gliomas de la glía. Entonces, son neoplasias primarias que son del propio tejido del sistema nervioso central, de la diferenciación glial, o sea, de las células gliales. Y la World Federation, la Asociación Mundial, ¿no?, de Salud, la OMS, perdón, le dio anteriormente ya grado del 1 al 4, siendo el 1 el más benigno, entre comillas, y siendo el 4 el más maligno. Pero ahora la misma World Federation ha hecho toda una nueva recapitulación de las patologías y renombrar los gliomas, que nos ha dado un dolor de cabeza a todos desde el 2021-2022. Entonces, ahora hay 6 familias diferentes de gliomas: difuso del tipo adulto, difuso de bajo grado del tipo pediátrico, difuso de alto grado del tipo pediátrico, glioma astrocítico circunscrito, tumores glioneurales o neuronales, o sea, de las neuronas, y los ependimomas. 6 familias diferentes de los gliomas. Y para hacerlo peor, tienen un montón de características diferentes también, ¿no? Cada uno tiene sus particularidades. Y ven que, por ejemplo, los gliomas difusos de bajo grado del tipo pediátrico pueden ser astrocitoma difuso, angiocéntrico, neuroepitelial polimorfo, o sea, y otras características que no se las voy a pedir que sepan porque ni yo misma las entiendo bien, porque no soy patóloga, pero que sé en general que son malas, ¿no? O sea, en realidad los gliomas son tumores malos, no porque sean de bajo grado no van a dejar de ser malos. En general vuelven a crecer, y más todavía si son de alto grado, ¿no?, de características muy malignos, entonces el pronóstico de vida viene a cortarse. Entonces, más o menos se trata de simplificar un poco esa gran clasificación de 6 familias y darle ciertas características a algunos de los grupos de estos gliomas. Entonces, se busca también no de lesiones, sino marcadores inmunológicos de las membranas de los tumores, y entonces ahora es el IDH, por ejemplo, o las polisomías, las mutaciones, como estábamos diciendo, o las alteraciones cromosómicas. El IDH salvaje, por ejemplo, es un marcador también inmunohistoquímico que se le hace pasar a estas muestras para decirnos si tienen características, por ejemplo, de salvaje, que ya lo hace, por más que sea, o sea, patológicamente en la primera lámina puedo tener, por ejemplo, un astrocitoma de bajo grado, ¿no? No hay mutaciones, no hay diferenciación celular muy amplia, no hay necrosis, no hay nada de eso que decimos que lo hace malo. Pero, y el patólogo nos dice, entonces esto es un astrocitoma grado 2, pero yo les hacen, porque los patólogos también sugieren, hacerles estos estudios de inmunistoquímica y sale un IDH salvaje. Entonces dice IDH wild type o salvaje, wild type es en inglés, ¿no? Ya sabemos que ese astrocitoma que parecía grado 2 termina siendo un grado 4. O sea, un tumor muy malo porque ya tiene características inmunológicas de ser muy malo, ¿no? Eso es lo que quiero dar a entender con esta lámina o con esta diapositiva, ¿no? No necesariamente el grado inicial o las características de la lectura inicial de un tumor, de un glioma, permanece
porque hay que correrle o hay que hacerle hacer a esas muestras mutaciones o estudios inmunistoquímicos diversos, no solamente los que les he presentado, para darles como que un nombre y apellido, y el apellido puede hacerlo muy malo y de un pronóstico también limitado. ¿Ya? Entonces, más o menos se ve que un astrocitoma, dependiendo de si tiene IDH mutante o salvaje y todo esto, puede ir desde el grado 2 al 4, ¿no? O sea, no necesariamente es un 2, a eso vamos, ¿no? Y hay algunos tumores que pueden sí permanecer en grado 1 y otros no, que ser de todas maneras un 2 o un 3 o un 3 o un 4, ¿no? Pero básicamente, no voy a pretender que se lo aprendan porque ni yo misma, yo tengo que estar leyendo las tablas o viendo lo que me dice el patólogo y decir, ya, este está en este grado, en esta clasificación, pero que sí entiendan que ya la patología ha cambiado en estos tumores y ese cambio les ha dado ciertas características agregadas. ¿Por qué? Porque se comportan como malos cuando no parecen que fueran malos, ¿no? Y por eso se ha hecho toda esta reclasificación de los tumores de los gliomas, ¿no? Y peor todavía, los patólogos nos confunden más y nos responden con esto, NOS o NEC. Y a veces ponen astrocitoma grado 2, NOS. Y yo decía, ¿pero qué quiere decir NOS? Y NOS significa not otherwise specified y NEC not elsewhere classified. ¿Qué quiere decir? Que a veces los patólogos ni siquiera ellos mismos pueden ubicarlos en alguna parte de la clasificación. O sea, no pueden darles completamente esa característica, ¿no? Entonces nos dicen, o no puedo especificarlo bien porque de repente me faltan insumos para hacer todo, correrle todas las deleciones cromosómicas, por ejemplo, o no está clasificado este tumor que veo así, que tiene estas características, no lo puedo clasificar bien en nuestra clasificación. Eso puede ocurrir en este tipo de tumores. Y acá tenemos las imágenes de un glioblastoma. ¿Quieres ya? ¿Tenemos hora? Acá. 9 y 9, doctora. 9 y 9, ya. Estamos bien. Entonces, un glioblastoma, si se dan cuenta, tenemos una resonancia en coronal, ¿no es cierto? A mano izquierda, a mano derecha tenemos una axial de resonancia. Es una resonancia con contraste, una T1 con contraste, donde se ve ciertos tumores, ¿no? De mis alumnos. ¿Quién me describe? ¿Nadie? ¿Susana? ¿No? ¿No está Susana? Sí está, doctora. Lo que pasa es que acaba de salir de una clase y probablemente por eso está un poco ausente. Ya. Eso es lo malo, ¿no? Que tienen clases y sobreclases, ¿no? No es muy constante esto. Me da pena. Ya bueno, yo les digo, en el lado izquierdo tenemos una tumoración que capta contraste, que tiene un centro que parece que tuviera líquido, ¿no es cierto? Acá. Pero esa captación de contraste, miren, es media irregular, ¿no? No es como un anillo realmente, ¿no? En este también, acá vemos una captación de contraste irregular, ¿no? Así, así, acá aparecen unos nódulos, acá hay como que una separación, otro nódulo acá, y un centro como que fuera líquido, pero si se dan cuenta no es tanto exacto como las características del líquido, no es tan negrito como el líquido.
Entonces yo describo, digo, en esta coronal una tumoración en la región parieto-occipital del lado izquierdo que capta irregularmente el contraste y tiene un centro probablemente necrótico, ¿no? Necrosis es que se han muerto esas células y quedan como líquido, ¿no? Entonces, y si yo lo describo acá, es una axial, es una resonancia axial con contraste, en donde se ve una lesión multiloculada, con captación de contraste irregular, con un centro líquido, probablemente de proteináceo, ¿no? Porque no tiene la misma característica del líquido, con nódulos irregulares en sus bordes, en la zona occipital izquierda, que desplaza el ventrículo o el cuerno occipital de ese lado y tiene edema perilesional. ¿Ya? Esas son características de un glioma de alto grado. Acá tenemos otro paciente igual que tiene una lesión, unas lesiones medias irregulares de captación de contraste irregular, con también zonas hipodensas, pueden decir, ¿no? Alrededor captan contraste de manera irregular, hay edema perilesional. Igual acá es la misma tumoración, esta es la axial, esta es la coronal, es la zona del temporal del lado izquierdo y se ve una tumoración que capta contraste de manera irregular con un probable centro necrótico, con edema perilesional que desplaza un poco el ventrículo lateral de ese lado. ¿Está bien? Sí, doctora. Perfecto, gracias. A veces hay cosas que se llaman la espectroscopía, por ejemplo, que en resonancia cogen un pedacito, o sea, un pedacito de la imagen, un voxel se llama, y la resonancia puede tratar de distinguir qué sustancias predominan en ese pedacito de tejido. Entonces, que la colina esté aumentada y no el acetilaspartato esté bajo, esta diferencia nos dice que son células propias del cerebro, o sea, de la glía, que están en reproducción. Hay mucha colina. La colina es de las membranas celulares nerviosas. Entonces, cuando vemos esto, decimos, probablemente sea estas zonas, es un tumor de la glía, un glioma. Entonces, a veces le ponen la espectroscopía, ponte acá al medio, y ven que esta zona no tiene colina, tiene lactato elevado, que tiene otras características también en la difusión, y uno puede decir, esto parece un absceso, por ejemplo, ¿no? Entonces, son diagnósticos diferenciales que tratamos de resolver con la espectroscopía. Los oligodendrogliomas tienen una característica bien interesante, bien importante, que deben de distinguirla con una tomografía, no con una resonancia. Y en esta tomografía vemos, este es un corte axial de la tomografía, y acá vemos una zona hiperdensa, hiperdensa, perdón, densidades en tomografía, una zona hiperdensa, que en realidad más parece hueso, ¿no? De las características del hueso que de un hematoma. Y en realidad los oligodendrogliomas tienen calcificaciones y por eso se ve esto así. Entonces acá se ve el edema del tumor y si yo le pusiera contraste se vería mejor todavía. Pero la característica, una de las características principales del oligodendroglioma, de las células estas, son el calcio, ¿no? La calcificación, para que no se olviden.
El pronóstico de los gliomas va de acuerdo a su grado histológico. Si estamos diciendo que si el glioma tiene células que se ven muy feas, que tienen mutaciones, que tienen deleciones, que inmunistoquímica tienen IDH salvaje, por ejemplo, entonces hablamos del grado histológico alto, un glioma de alto grado. Un glioblastoma es el peor de los tumores de este tipo, o sea, el grado alto ya es prácticamente glioblastoma. ¿Y por qué nos importa el pronóstico? Porque el paciente va a venir a nosotros a decirnos, tengo esto, ¿puedo o no puedo curarme? Primera pregunta, no se va a curar, porque un glioma no se cura. Segunda pregunta, ¿qué pronóstico de vida tiene? 2 meses, 6 meses, 1 año, nunca se va a morir de esto, ¿no? Entonces, depende del grado histológico, el pronóstico de los gliomas, pero también depende de esto último que dice, de la cantidad de resección y del estado neurológico del paciente. Eso ya está escrito en todos los libros. Antes, por ejemplo, si yo tenía un glioma que aparentemente era un difuso de bajo grado, aparentemente en la resonancia, uno le decía, bueno, no tiene nada, hay que esperar. Este tumor es de crecimiento lento, no sabemos cuándo va a crecer, no sabemos qué va a pasar. Mejor espere porque peor entrar a su cerebro y maltratar. Ahora no, eso se hizo hace años, hace 20 años, y se siguieron a esos pacientes que se les dijo, no vamos a esperar, veremos qué pasa y esto. ¿Por qué? Porque los tumores van cambiando, en el tiempo pueden malignizarse. Los buenos pueden ser malos al final. Entonces, ¿qué se hace? Sacar, resecar. Entonces, el pronóstico de los gliomas depende de cuánto del tumor se saque y del estado neurológico del paciente. ¿Pero por qué decimos eso? Porque es diferente tener un paciente que con un glioma que se le ha sacado, ¿no? Pónganse 90%, 95% del tumor salió, pero el paciente queda hemipléjico y afásico. ¿Qué quiere decir? Dependiente total, sin poder comunicarse, sin poder decir que le pica el pie, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un mal paciente. ¿Por qué? Porque se va a morir de una neumonía, de una escara, de una complicación, cualquier cosa, y no tiene mucho futuro, ¿no? Entonces, el pronóstico de los gliomas no solamente depende de la cantidad de resección, sino cómo es que ese paciente queda después de la cirugía. Ahora, hablamos de las metástasis. Las metástasis son los tumores más frecuentes del supratentorial, que muchas veces no los vemos los neurocirujanos, por si acaso, porque como esta imagen, por ejemplo, tiene una metástasis, tiene 1, 2, 3, 4 metástasis. ¿Cuál saco? ¿Cuál de estas le saco para quedarle libre de enfermedad, para que tenga un tiempo de vida más largo? No, ninguna. Cada uno, ni siquiera esta le está comprometiendo, no está haciendo hipertensión endocraniana, solamente está haciendo un compromiso local, ¿no? Entonces, las metástasis generalmente no las vemos nosotros los neurocirujanos de por sí para operar, porque ya no se operan. Generalmente tienen bastante edema, pueden ser intraaxiales o también extraaxiales, y estamos diciendo que son los tumores más frecuentes del supratentorial. ¿Y de dónde vienen estas metástasis? Del melanoma, del pulmón, de la mama y del riñón generalmente. El tratamiento de los tumores es quirúrgico de la mayoría, a no ser que haya metástasis con varias lesiones y esto. Se hace también radioterapia y se le puede dar también quimioterapia dependiendo
del tipo histológico, ¿no? Generalmente los gliomas van a radioterapia. Y algunos, por ejemplo, los oligodendrogliomas van muy bien con quimioterapia, ¿no? Entonces acá tenemos algunos casos. Esta es una paciente con un tumor en el área premotora, en frontal premotor, ¿no? Un tumor grandecito que desplaza, mira, el ventrículo, llega más o menos hasta el cuerpo calloso y desplaza el ventrículo. Esta es la misma imagen de la paciente, es una mujer que también tiene su tumor que se va hasta prácticamente el cuerpo calloso. Cuerpo calloso es esta estructura de fibras blancas, ¿no? Acá al medio, ¿no? Y lo desplaza. Y esta es la cirugía de esa paciente. Y el mensaje de esta cirugía es... Nada, todo bien. Sí. Sí. ¿Qué fue? Nada, todo bien. No hables con nadie. Ay, que todo ya todo bien. ¿No? ¿Cómo apareció? No. Sí. Entonces, esta cirugía, o sea, puedo llegar a hacer grandes resecciones. Miren esta craniotomía. Esta es la misma paciente, ¿ah? Esta es la misma. Y estamos en pandemia, por eso está con tapada con mascarilla, ¿no? Y yo estoy con mis lentes de buzo, ¿no? Y mi gorro. Así andábamos, ¿no? Y entonces tenemos una paciente despierta que está siguiendo indicaciones a pesar de que su cerebro está abierto y con este tumor de acá, con este tumor, ¿no? Grande, que desplaza estructuras y todo. Pero ¿por qué lo opero despierto? Porque quiero que salga lo más posible bien, porque quiero resecar la mayor cantidad de tumor, quedando ella bien. Esa es la indicación actualmente de los tumores cerebrales, ya, por si acaso. Entonces, va de esto que era en pre a esto que es en pos. Bastante bien la resección, ¿no? Esto que era en pre, esto que es en pos, ¿no? Y el ventrículo prácticamente en su posición. Esto que es en pre a esto que es en pos, ¿no? Una nadita. Entonces, el avance tecnológico de la ciencia, ¿no? En todo ha avanzado la ciencia. También ha avanzado en neurocirugía, ¿no? Nosotros podemos tener una serie de equipos, materiales, instrumentos que nos hacen la vida más tranquila, más segura, más definida para las cirugías, ¿no? Entonces podemos usar sistemas de localización, por ejemplo, como el marco de estereotaxia, la neuronavegación, muy complejos que nos permiten en el momento llegar a zonas que de repente son muy profundas o tener la definición mejor de la cantidad que debo de sacar del tumor, ¿no? Y sobre eso puedo, dentro de la misma cirugía, puedo, por ejemplo, tener un monitoreo electrofisiológico intraoperatorio, no solamente del lenguaje, así como hemos visto, despierta a la paciente, ¿no? También de algunas otras funciones, ¿no? Se pueden revisar, ver durante la cirugía para evitar dañar. Entonces, este es, por ejemplo, un neuronavegador, ¿no? El neuronavegador se relaciona con el cerebro del paciente que está en relación con una antena, de ahí no se mueve, no se debe de mover. ¿Por qué? Porque las imágenes del paciente pasan al software del neuronavegador, relacionan esto y yo puedo saber la punta de este instrumento. Cuando yo la pongo en el cráneo, en el cerebro, lo veo acá en dónde está en tiempo real. ¿No? Esa es la idea del neuronavegador. Acá tenemos este neuronavegador, estamos trabajando con el microscopio en este cerebrito y estamos viendo también, utilizando el neuronavegador
como parte de la guía que podemos tener intraoperatoria. Entonces, tenemos software, tenemos cosas que nos hacen delimitar la lesión mejor, tenemos que ver espacialmente cómo es que se dice la lesión está y cómo que desplaza las neuronas o las estructuras. Entonces, yo puedo planificar mejor mi abordaje y mi resección, ¿no? Eso es en cuanto a tumores, meningiomas, gliomas, tumores del supratentorial. Dentro del supratentorial les he puesto los tumores de la hipófisis, que tienen una connotación un poco especial, ¿no? Porque ustedes saben que la hipófisis es esta glándula que queda en la silla turca, que tiene al costado el seno cavernoso de un lado, seno cavernoso del otro lado. El seno cavernoso tiene la carótida, los pares craneales. Entonces es una glándula que queda en la base del cráneo y que crece hacia el supratentorial, ¿no es cierto? Desplazando las estructuras, comprometiendo estructuras como el quiasma óptico, por ejemplo, ¿no? Entonces, los tumores de la hipófisis son 10 a 20% de los tumores intracraneales. Son frecuentes. En el hospital operamos un tumor de hipófisis o 2 tumores de hipófisis por semana, tal vez 3, ¿no? Pueden ser microadenomas, macroadenomas, productores de hormonas o no, que no producen hormonas y pueden dar efecto de masa. Microadenomas porque son menos de 1 centímetro de tamaño y están dentro de la silla turca. Macroadenomas como este tumor de acá que ya desplaza todo, invade casi el seno cavernoso y se levanta así como un honguito por encima del nivel de la silla turca y mide más de 1 centímetro. Acá en el plano sagital, acá vemos otro tumor, otro adenoma de hipófisis, y cómo es que está en relación con el quiasma óptico, con el nervio óptico y con el tronco cerebral. Miren, acá atrás está la basilar, acá está el tronco cerebral, a menos, o podríamos decir a 1 centímetro real del tumor, y también vemos la disposición del tumor respecto de la nariz, porque los abordajes que ahora se practican más son los transesfenoidales, se llaman, o sea, por la vía nasal. Y tenemos esta imagen de este tumor de hipófisis. Acá tenemos una imagen de un tumor captador de contraste, que no necesariamente es un tumor de hipófisis, pero también tenemos diagnósticos diferenciales. No todo necesariamente es tumor de hipófisis en esa zona, ¿no? Entonces, los microadenomas, decíamos, miden menos de 10 milímetros, los macroadenomas son más de 10 milímetros o 1 centímetro. Los microadenomas generalmente son hipersecretores, o sea, secretan hormonas y por eso se notan, porque poca proporción de ellos son no funcionantes, a contrario de los macroadenomas, que la mayoría hacen efecto de masa y muchos de ellos no producen hormonas, ¿no? Y muchos de ellos pueden invadir el seno cavernoso. El origen son células que producen hormonas generalmente. La mayoría son productores de prolactina, los prolactinomas. Puede haber productores de CTH, puede haber productores de hormonas de crecimiento. Se presentan, como dijimos, comprimen el quiasma óptico con déficit visual. Pueden tener dolor de cabeza también los pacientes, trastornos endocrinológicos, porque hemos visto que producen hormonas o no producen muchas hormonas, la apoplejía, que es la ceguera súbita o la pérdida de visión súbita por el problema del tumor, la epístasis, que puede sangrar hacia la nariz, convulsiones, porque hay alteraciones endocrinas y también por compromiso de las estructuras aledañas, o finalmente hipertensión endocraniana. Y tenemos síntomas y signos de algunos de estos tumores. Este es frecuente, un tumor de la hormona de crecimiento puede producir acromegalia, ¿no? Prognatismo, gigantismo, manos grandes, pies grandes, todo eso, pero no solamente es la expresión externa de un paciente que está gigante, ¿no?
sino también todos los problemas que conlleva esto, problemas cardiovasculares, hasta con insuficiencia cardíaca, metabólicos, con diabetes, por ejemplo, respiratorios, con problemas del sueño, apneas y todo eso, y problemas osteoarticulares, ¿no? Entonces, no se la llevan de gratis, no solamente es el crecimiento anormal, ¿no? Y también podemos tener los tumores que producen cortisol, ¿no? Y que dan un síndrome de Cushing en un paciente que no está tomando medicación corticoidea, ¿no? Entonces, la deformidad, la obesidad centrípeta, la facies de luna llena, ¿no? Todo eso, la osteoporosis y una serie de problemas en general médicos que son producidos por un pequeño tumorcito productor de corticoides, ¿no? Entonces, ustedes ven esto, reconocen como médicos generales alguno de estos pacientes, tienen que mandarlo al endocrinólogo, al neurocirujano, que los vean, ¿no? Entonces, estábamos diciendo que el tratamiento en estos adenomas de hipófisis es quirúrgico, la gran mayoría, pero hay bastantes también que tienen tratamiento médico y es uno de los pocos tumores que se les puede dar una pastilla para disminuir el tumor y generalmente es en los productores de prolactina. Se les da cabergolina, que es el tratamiento, y muchos de los tumores productores de prolactina con cabergolina empiezan a disminuir y se controlan, ¿no? La otra parte del tratamiento quirúrgico, ya hemos dicho, pueden ser abordajes por la nariz, transesfenoidales, pueden ser transcraneales, así como acá, o se puede combinar ambos abordajes. Los transesfenoidales pueden ser con endoscopio o pueden ser con microscopio. Pueden poner, pero esta es una distancia media larga, más o menos unos 6-7 centímetros hasta llegar a la silla turca, ¿no? Entonces uno trata de mejorar su visión en profundidad porque se trabaja por las fosas nasales y una fosa nasal pues tiene 1 centímetro de diámetro, ¿no? Entonces esta es la posición de un paciente para hacer y la disposición de los cirujanos y el anestesiólogo en sala para hacer un abordaje transesfenoidal y entrar por la nariz a la base del cráneo, romper el seno esfenoidal y llegar al tumor de hipófisis y sacarlo por ahí, ¿no? Bueno, eso sería todo. ¿Alguna pregunta respecto de los tumores supratentoriales? Está claro, doctora. ¿Nada? ¿Todo bien? Sí, Han doctora. recibido conceptos generales, en realidad. Espero que les sean útiles, sobre todo que no asusten a un paciente en que tiene un tumor y que no se opere, ¿no? Se tiene que operar, un paciente se tiene que operar. Y las cirugías son seguras. Ese es el mensaje que hay que llevar a los pacientes, ¿ya? Y depende del tipo de tumor, depende del grado de resección para sacarlo. Y los tipos de tumores, ustedes ya están viendo cuáles son los más frecuentes, cómo es que yo puedo decir es grado alto, grado bajo, ¿no? Y cómo es que puedo orientar a un paciente en su enfermedad. Bueno, les agradezco, ya es tarde. ¿Ya? Los dejo. Muchas gracias. El delegado, por favor, que me pase la lista. Muchas gracias, doctora. Ya. En un momentito se la paso. Ya, gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Ya, hasta Hasta luego, que luego, les doctora. vaya Buenas bien. noches. Hasta luego, buenas noches con todos. Buenas noches.